Hola, muy buenas noches, bienvenidos al culto de jóvenes, un sábado más que nos podemos reunir, gracias al Señor que nos da vida. Vamos a esperar unos pocos minutos para que todos empiecen a conectar, para que nos organicemos. Vayan cogiendo sus Biblias, las libretas, todo lo que necesiten para que nos dispongamos con todo nuestro corazón a escuchar lo que Dios trae en esta noche. Porque sé que Dios va a hablar una palabra maravillosa y sé que Dios va a hablar a tu vida en esta noche, así que dispongamos todo nuestro corazón. También les contamos que hay una nueva programación. Sabemos que en la iglesia se realizaba el ayuno los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Entonces seguimos con la misma programación, estamos haciendo los ayunos de 8 a 10 de la mañana todos los sábados para que te sigas conectando. Viernes de 7 a 9 el culto de Sanidad y Milagros. Sábado tenemos dos programaciones, en la mañana ayuno de 8 a 10 de la mañana por Google Meet. El sábado por la noche también tenemos de 7 a 8 de la noche este culto de jóvenes. Domingo tenemos el culto dominical de 10 de la mañana a 11 y media más o menos. Y para que nos estemos conectando, para que estemos pendientes de toda la programación que tiene la iglesia. Bien, vamos acomodándonos. Vamos a empezar con la oración. Gracias Padre Todopoderoso por esta noche tenernos en este lugar, mi Rey. Gracias Señor te damos por permitirnos conectarnos contigo, conectarnos Señor nuevamente en un culto de jóvenes. Gracias te damos Señor por las fuerzas que tú nos das para seguir adelante. Gracias te damos Señor Jesús por tu respaldo, por la vida que nos das, por el alimento Señor, por todo lo que tú nos bendices día tras día Señor. En esta noche te pedimos que seas tú tomando este culto de jóvenes, que seas tú tomando cada hogar, cada persona que se está conectando en este momento. Yo te pido, Señor Jesús, que tú permitas que esas personas conozcan de ti, que esas personas lleguen con toda la disposición de su corazón a escucharte a ti, Señor. No a mirar lo que hay en una pantalla, Señor, sino que completamente pongan su corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú en esta noche sé que vas a tomar el completo control de esta predicación, de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Y gracias porque siempre nos das fuerza, siempre nos ayudas y siempre nos fortaleces de una forma impresionante, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches nuevamente a los que se están apenas conectando. Les doy la bienvenida, vamos a empezar. El tema que Dios puso en esta noche se llama Dios nos mandó a ser valientes. Dios nos mandó a ser valientes. ¿Qué es la valentía? ¿Qué es ser una persona valiente? Una persona valiente es una persona con actitud y determinación, con la cual esa persona hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o de riesgo. ¿Qué es valentía? Nuevamente, actitud y determinación, con la cual un individuo o una persona hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Vamos a ver una historia de valentía. Vamos a ir a 1 de Samuel 14 del 1 al 23. 1 de Samuel, los primeros libros, la parte de adelante, Antiguo Testamento. 1 de Samuel 14 del 1 al 23.
Vamos a leer esta historia que nos habla de una historia de valentía. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Los voy a contextualizar un poco sobre esta historia. Antes de esto, Saúl, el primer nombre que nos menciona esta parte, este primer versículo, era el primer rey de Israel, fue el primer rey. En su segundo año de reinado, él escogió 3,000 hombres para que fueran los soldados del ejército de Israel. Pero en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno del pueblo de los filisteos. Los filisteos eran numerosos, tenían la mejor tecnología, tenían todas las armas, era un pueblo, mejor dicho. Pero los israelitas eran muy pocos. Aparte de eso, los israelitas que estaban formando su ejército no tenían armas, porque los filisteos no les permitían tener armas. ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a ese mismo, adelante, 13:19 nos dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. 22 nos dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. O sea, solamente Jonatán y Saúl tenían armas. ¿Pero por qué? Cuando ellos formaron el ejército de 3,000 hombres, 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban con Jonatán. Pero Jonatán fue y atacó la guarnición de los filisteos. ¿Qué es una guarnición? Es una parte fortificada de soldados que ellos protegen, tienen armas. Entonces Jonatán fue y atacó. Resulta que después de ese ataque, ellos se rebelaron contra los israelitas y dijeron: vamos a atacar a los israelitas. Pero vamos a ver el ejército de los filisteos, ¿cuántos eran? Capítulo 13, versículo 5 nos habla: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Ay, Dios mío, o sea, 36,000, y nos dice que pueblo numeroso, o sea, no es incontable. ¿Y cuántos eran los de Israel? Eran 3,000 soldados solamente. Claro, los de Israel estaban asustados. Toda esta gente encima, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sin armas, sin nada. Pero ya sabiendo esto, vamos a mirar la historia de este joven que fue tremendamente valiente. Vamos al capítulo 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl el rey, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. ¿Por qué no lo hizo saber a su padre? Porque su padre, el rey, decidió esconderse, decidió apaciguarse, estaba completamente asustado. Claro, la mitad casi que la mitad, un poquito más de su ejército se había ido a esconderse a peñascos, no querían pelear. 2 dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado. Lo que les decía, estaba debajo de un árbol sin hacer nada.
que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran ¿cuánto? 600 hombres de los 3000 que ellos tenían. O sea, casi, no mucho más de los hombres que tenían se fueron y se escondieron. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba al ephod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Nadie se había dado cuenta que Jonatán había salido. Versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a esa guarnición de los filisteos, había un peñasco, que es una montaña alta, rocosa, agudo de un lado y el otro al otro lado, y por la mitad estaban los desfiladeros. El uno se llamaba Bosés y el otro peñasco se llamaba Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte y hacia Misma, y el otro hacia el sur de Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su criado, el que le llevaba todas las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incursisos. Y mire lo que dice Jonatán: quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué bonito. Qué bonita esa actitud de valentía de este hombre al saber que tenía un numeroso ejército encima. Aparte que la guarnición estaba tan fortificada que tenía peñasco de lado y lado, o sea, tenían todo para perder. 2 personas nada más. ¿Pero qué? Vamos a ver qué pasa con la historia. Versículo 7. Y su paje de armas le respondió, otro valiente: haz todo lo que tienes en tu corazón, Jonatán. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces Jonatán puso esto como señal: si los filisteos dicen vengan a mí, es porque Jehová se los va a entregar a ellos, ¿cierto? Pero él decidido iba hacia allá. Versículo 11, mire lo que pasa aquí. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, que eran numerosos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Como que, oiga, venga Jonatán, venga paje de armas, yo les digo una cosita. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, pero esa fue la señal que él había pedido al Señor. ¿Qué le dijo en el 10? Mas si nos dijere así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces ahí fue una confirmación de que Dios estaba con Jonatán. Mire lo que pasa. Entonces Jonatán, en el versículo 12, entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Qué tremendo, ¿no? O sea, iban cayendo de a poquito, y el otro iba matando a los que venían por detrás,
y Dios hizo algo maravilloso ahí. Porque dice, y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Media yugada de tierra es una cuarta hectárea. Qué bonito, ¿no? Dios nos quiere hablar en esta noche que nosotros seamos valientes. Y qué bonito Dios como nos deja plasmado estas historias que son verdaderas para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos motivemos, para que nosotros miremos que es posible. Y hay que analizar. Habían dos personas, Saúl y Jonatán. Una se quedó debajo de un árbol pensando qué iba a hacer, matándose su cabeza, entristeciéndose. ¿Pero qué hizo? Nada. No obró, siguió estancado, siguió en su sitio. ¿Pero qué pasó con Jonatán? Él se llenó de valor, él sabía el Dios que tenía y tomó esa actitud que fue la definición de valentía. Actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Jonatán no se quiso quedar ahí. Cada vez el ejército filisteo se acercaba más a él. Cada vez los problemas, el miedo se acercaban a ellos. Pero él, ¿qué hizo? No, yo no me voy a quedar acá. Yo no me voy a quedar aquí quieto sin hacer nada. Él sabía el Dios que tenía. Mira lo que dijo en el versículo 6. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Con cuántos salvó un ejército completo, un pueblo completo? Con 2 personas. Solo 2 personas. De esas 600 que estaban muertas del miedo. Es normal, nosotros podemos sentir miedo, nosotros podemos sentir temor, nosotros podemos sentir esa desesperación, opresión. Pero desde ahí está la decisión, la actitud que nosotros tomemos frente a los problemas, frente a las situaciones que se nos presentan día a día. ¿Qué vas a hacer tú? Dios te dice, te vas a quedar como Saúl debajo de un árbol a ver qué va a pasar. Vas a seguir mirando para donde no debes de mirar. O vas a tomar la actitud de Jonatán de ir a pelear, a batallar, a pedirle a Dios señal, a creer en Dios, en el poder de Dios, a arriesgarse. ¿Cuál actitud vas a coger? Vamos en el versículo 15. Y hubo un pánico en el campamento y por todo el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló y hubo pues una gran consternación. Y los centinelas de Saúl, o sea, los que estaban en guardia, los que miraban y protegían, vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, o sea, vaya cuente cuántos soldados hay y ved quién se haya, y ved quién fue el que se fue, quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Faltaban ellos 2. Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel.
Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos, que aumentaban e iban creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar, y que vieron. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Wow, las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace cuando uno obra con fe, con valentía. Dios hace cosas imposibles. Lo que usted menos se cree, Dios es el dueño de todo, es el dueño de tu cuerpo, es el dueño de los sentidos. Dios puede hacer de que ellos se confundieran y creyeran que el enemigo era el amigo. Dios puede hacer lo que sea. 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Ben-Abén. Wow, que también podemos ver y analizar en esta parte. Como Jonatán, por su valentía, por su creencia en Dios, por tener su confianza completamente puesta en Dios, por medio de él y por esa valentía, muchos más vinieron y se motivaron por esa valentía que tenía Jonatán, por todo lo que estaba pasando, por dos personas. Más Saúl, ¿qué? Saúl estaba bajo de un árbol, muerto del miedo, y ese miedo lo transmitía también a su pueblo. Si él hubiera tomado una decisión diferente, él también hubiera motivado un pueblo atrás. Por eso muchas veces nosotros como cristianos tenemos que tener mucha valentía para también llenar de valentía y mostrar a esas personas el Dios que nosotros tenemos. Porque si nosotros nos quedamos debajo de un árbol, las otras personas dirán: ay, pero mira, este no, pues que cree mucho en Dios. Es porque está depresivo, porque la gente se empieza a preguntar. Pero vemos que cuando alguien se llena de valor, alguien pelea, pasan cosas maravillosas, todo el mundo, wow, y se empieza a enamorar de eso, empiezan a interesarse y a mirar qué es lo que pasa. Entonces también nuestra actitud, nuestras decisiones también abarcan lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a Josué 1, unos libritos atrás. Josué 1. Sabemos más o menos la historia de Josué, que fue el sucesor de Moisés, quien Dios le encargó que llevara a su pueblo hasta la tierra prometida. Era una tarea difícil, era una tarea riesgosa, era una tarea con cargas, pero que una persona que estuviera al frente de un pueblo completo necesitaba esa valentía que Dios nos manda en esta noche. Vamos a ver en el versículo 6 que dice: Dios en esta noche nos va a decir tres palabras. Nos va a repetir dos palabras nos va a repetir. Vamos a ver, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y nuevamente te dice en el 9: mira, tú, David, Camila, Jorge, Juan, Tatiana,
Mira que te mando, no se te olvide, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo, no desmayes, no te dejes caer. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Anotemos este versículo. Este es el versículo clave de esta predicación. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Dios te va a ayudar, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que batallar, tenemos que ser como Jonatán, meternos a la guerra, meternos a luchar, no dejar que los problemas nos agobien, no dejar que los problemas nos pongan debajo de un árbol sin hacer nada, no dejar de orar, no dejar de batallar, no dejar que nada nos aplaque eso tan hermoso que Dios nos dio. Porque tú no tienes a cualquier Dios, tú tienes al Dios poderoso que creó todo esto, que te creó a ti, que te creó a mí, que creó todo lo que vemos. También nos dice en 2 de Timoteo el Señor en esta noche. 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo está en la parte de atrás, en las cartas, por el lado de los tesalonicenses, sigue Tito, Filemón, están las últimas hojitas. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. ¿Qué nos dice el Señor en esta noche? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. Dios no te puso ese espíritu. Dios no te dio ese espíritu. ¿Qué espíritu nos dio Dios? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, cuando tengamos cobardía, cuando tengamos miedo, cuando nos dejemos de llenar, eso no es espíritu de Dios. Eso es otro espíritu. Así que tenemos que luchar, tenemos que batallar contra esos sentimientos, emociones que vienen a nuestra vida, que nos aplacan, que no nos dejan salir adelante, porque eso nos estanca como estancó a Saúl y al pueblo. Si no fuera por aquel hombre que fue, batalló y peleó, Israel se hubiera quedado, todos los problemas se le hubieran venido encima y ya que habría sido de Saúl y del pueblo de Israel. Pero Dios te escogió por algo y por algo estás viendo esto. Dios sabe que tú puedes. Dios vio algo maravilloso en ti. Dios vio algo especial en ti. Dios no te escogió porque eres muy bonito, muy bonita, porque tienes un cuerpo muy bonito, muy bonita, porque tienes plata, porque no tienes plata, porque tienes el mejor trabajo, no tienes el mejor trabajo. Dios no te escogió por eso. O porque tú eres muy inteligente o no eres muy inteligente, o porque no. Dios te escogió porque vio algo especial en ti, porque te ama. Porque Dios, como escogió a David, que cuando fueron a escoger al rey David, Isaí, el padre de David, le mostró a los hermanos de David, los más fortachones, los que más se podían supuestamente para ser rey, los más inteligentes, los que hacían más cosas. Pero Dios desechó todos esos hombres. ¿Y a quién escogió? Al más
supuestamente débil, al flacucho, pero Dios veía un corazón lindo y algo maravilloso en David. Así que Dios ve algo maravilloso en ti. No te dejes quitar eso, no te dejes aplacar por el enemigo, por los problemas, por lo que la gente te dice. No te dejes. Aunque el problema sea grande, aunque sea un ejército de 36,000 o quién sabe cuántos más. Dios, si Dios está contigo, todo lo podemos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque esta palabra es una palabra de bendición para nuestras vidas, de motivación, de aliento, a seguir adelante, a no dejarnos aplacar, a no dejarnos desmotivar, a no dejarnos que el enemigo venga y juegue con nuestras vidas, porque tenemos que luchar. Dios nos dice: esfuérzate, sé valiente, porque esto puede que no sea fácil, puede que el camino no sea fácil y muchas veces se presenten muchas cosas. Dios dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones. La vida no va a ser siempre color rosa, pero sí tenemos algo muy seguro, que tenemos un Dios grande, fuerte, maravilloso, que todo lo puede, que todo lo hace, que no hay nada imposible para Él. Amén. Gracias, Padre Todopoderoso, por esta noche, permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, por darnos esta palabra tan linda de bendición, de compasión, de ánimo, de fortaleza a nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que esta palabra nos da un empujoncito hacia adelante, Señor. Gracias porque esta palabra nos recuerda, Señor, que tú estás con nosotros y que tú no nos vas a dejar. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú nos das ese espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, Señor. Y si hay un espíritu de cobardía, Señor, en esta noche reprendemos, Señor, todas las fuerzas de mal, todo lo que esté en nuestros corazones, tristeza, amargura, depresión, todo lo que no sea de ti, Señor, seas tú quitándolo en esta noche, Señor. Llénanos de fuerza, llénanos de poder, llénanos de ese espíritu de amor, de ganas, Señor. Llénanos de valentía, Padre, como Jonathan, Señor, para luchar contra los ejércitos, los problemas y las cosas que tenemos, Señor, a nuestro alrededor, Padre Santo. Contigo todo lo podemos, Señor. Nos apropiamos de esa palabra, Señor, que tú dices que no temamos, que no desmayemos, Señor. Nos apropiamos de esa palabra en esta noche, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y porque tú siempre estarás con nosotros donde quiera que nosotros estemos y vayamos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú ves nuestra aflicción, porque esto puede ser una respuesta para nuestra vida, Señor. Una respuesta de ánimo y saber que tú estás aquí con nosotros y nos estás abrazando con esas lindas palabras, Señor. Que nos motivas, que nos ayudas a seguir adelante, Padre. Gracias, Padre. Yo oro en esta noche por la persona que esté mirando eso, Señor. Que tú seas calcando esta palabra en sus corazones y que no la olviden, Señor. Te pido que esta palabra esté dando frutos, Señor. Que esta palabra no simplemente se quede aquí, sino que la persona que lo vea, Señor, seas tú por medio de tu Santo Espíritu tocando y permitiendo que esta palabra sea dando el fruto que tú quieres que dé en cada persona, Señor. Gracias, Padre. Te pido que cuides, Señor, a tu pueblo. Te pido que cuides a cada persona que en esta noche pueda estar luchando contra el miedo, el temor, Señor. Y que le des esa valentía, Señor, a esas personas que están luchando, que están en momentos difíciles, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y los esperamos mañana en el culto dominical a las 10 de la mañana. Hasta luego.